La cápsula para la memoria. Bienvenidos una vez más a este su canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Hay un documental de History Channel que he querido compartir con ustedes. Los quiero invitar muy respetuosamente y muy formalmente a que por favor lo observemos de comienzo a fin. Estas son las series de cosas que no podemos olvidar los colombianos. Los invito a verlo, por favor. Estamos en conversaciones. Un gran abrazo. Que es el ascenso de la extrema derecha, muy ligada al narcotráfico, al poder. Es lo que nosotros llamamos el uribismo. El uribismo proviene de Álvaro Uribe, enemigo declarado de las FARC, que pronto se convertiría en presidente. Un hombre que empezó su carrera política en los años 80 en su región natal, Antioquia, cuya capital es Medellín, la ciudad del cártel. Volvamos al ascenso de Álvaro Uribe. Por sus investigaciones sobre el pasado de Uribe, el periodista Nacho Gómez ha recibido premios internacionales de investigación e innumerables amenazas de muerte. Por hacer la investigación que mostraba la existencia de un helicóptero del presidente Uribe en el laboratorio Tranquilandia. Entonces, pues, desde ahí vienen las amenazas. Y el hoy presidente de la República era en 1984 el dueño de un helicóptero que fue encontrado en el laboratorio de cocaína más grande jamás descubierto en la historia del narcotráfico. Mientras el presidente Álvaro Uribe era alcalde de Medellín, Pablo Escobar desarrollaba con la población de Medellín un programa cívico-social que se llamaba Medellín sin tugurios, que en esos mismos barrios tenía campañas sociales la alcaldía, o sea que se mezclaban las acciones de la alcaldía y las donaciones de Pablo Escobar. Unas relaciones denunciadas por los servicios de información norteamericanos. Este es un documento confidencial de 1991, ya desclasificado y titulado Perfiles de narcotraficantes colombianos. En él se lee: Álvaro Uribe, senador, colabora con el cártel de Medellín al más alto nivel gubernamental y es amigo íntimo de Pablo Escobar, que ha financiado su campaña electoral. Y aún más grave, en la época de las matanzas de sindicalistas en Los Platanales, Álvaro Uribe, convertido en gobernador de Antioquia, legalizó unas sociedades de seguridad privada llamadas Convivir, que se aliarían con los grupos paramilitares. Ejemplo: un tribunal de justicia norteamericano inculpó a la multinacional platanera Chiquita Brands por haber pagado a un grupo terrorista más de 1 millón de euros entre 1990 y 2004. Un tal Carlos Castaño había solicitado que el intermediario fuera una Convivir. Al servicio de ellos asesinaron sindicalistas, al servicio de ellos asesinaron a por lo menos 134 miembros de una comunidad afrocolombiana. En el caso de Chiquita hay plena prueba de que ello fue así. Es el caso más documentado que hay sobre la relación entre multinacionales y paramilitares. 1.500 sindicalistas fueron asesinados en la región de Urabá por estos grupos paramilitares que Castaño federaría. Se les atribuyen miles de muertes, matanzas de civiles y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de campesinos. Unos meses antes de la elección de Álvaro Uribe, Castaño les anuncia sus intenciones. Ese gobierno colombiano no negociaba con las FARC, negociaba con los paramilitares que eran tratados como aliados. Primer episodio esclarecedor. El presidente Uribe autoriza a 3 jefes paramilitares a dirigirse al Congreso colombiano. Uno es Salvatore Mancuso, sucesor de Castaño, a la cabeza de los paramilitares, imputado en 60 procesos por la muerte de 7.000 personas. Este proceso concita a construir los instrumentos jurídicos que permitan la salida digna de la guerra para todos los comandantes y combatientes de nuestra organización, también los privados de la libertad. Como recompensa a nuestro sacrificio por la patria, haber liberado de las guerrillas a media república y evitar que se consolidara en el suelo patrio otra Cuba o la Nicaragua de otrora, no podemos recibir la cárcel. Hubo que promulgar una ley de desmovilización, clemente con Mancuso y los jefes paramilitares. Se empezó a vender el paramilitarismo y varias cadenas televisivas, privadas de Colombia fueron cómplices en eso.
Se empezó a vender no como lo que eran los ejércitos privados del narcotráfico que estaban cometiendo crímenes contra la humanidad, sino como los ejércitos salvadores contra la barbarie de la FARC. Casi nunca combatió la FARC con los paramilitares. Eso casi no existe en la historia de Colombia, sin embargo así se vendieron. Y entonces el paramilitarismo empezó a tener una legitimación social. Las negociaciones desembocaron en la desmovilización de Mancuso y 32.000 hombres se convirtieron en una carga para Uribe. Washington los clasificó como grupo terrorista, debían entregar sus armas y recibirían una ayuda del gobierno. En cuanto a los 200 jefes, negociaron su situación en base al famoso decreto Justicia y Paz. A cambio de confesiones exhaustivas, se les prometieron grandes reducciones de las penas. Por sorpresa, Mancuso empezó a revelar el funcionamiento de toda la maquinaria paramilitar que se resquebrajó. Lógicamente que en toda la región del país se eligieron congresistas. ¿Y quiénes nos eligieron? Esas poblaciones que direccionábamos directamente nosotros. Igual hacíamos también con alcaldes, igual se hicieron pactos para gobernación. Las revelaciones de Mancuso llevaron a una serie de detenciones. Según él, el 35% del Congreso había sido elegido gracias a los paramilitares. Varios senadores y jefes de campaña de la coalición uribista fueron encarcelados en La Picota en un ala privilegiada, donde hacían barbacoas familiares. El ala pronto fue bautizada por los detenidos como el Congresito. Lo cierto es que todos los caminos del paramilitarismo conducen al presidente Uribe, porque su círculo más cercano ya ha llegado allá. La Corte Suprema de Justicia también inculpó al jefe de los servicios de inteligencia, Noguera, que fue acusado de eliminar los expedientes que relacionaban a políticos con paramilitares y traficantes. El país estaba sumido en una crisis calificada como parapolítica por la vinculación del paramilitarismo con la política. En el Congreso, el senador Petro osó denunciar directamente al presidente en el curso de un debate que hizo época. Miren ustedes aquí, primera foto, el presidente Uribe invitando a votar por él mismo y por sus amigos que están sentados atrás, congresistas hoy en desgracia, procesados, Eric Morris. El presidente desvió la atención de la opinión pública sobre los rehenes. Una nueva operación militar de rescate acabó en una carnicería. 10 de los 11 diputados de Cali resultaron muertos. Al entierro asistieron las familias de los diputados y las mujeres que aún esperan, la madre de Ingrid Betancourt o la esposa de Óscar Lizcano. Nos congregamos en torno. Y después todo fue muy rápido. El escándalo de la parapolítica alcanzó al aliado más cercano del presidente, su primo, Mario Uribe. Inculpado por la Corte Suprema, intentó refugiarse en una embajada. Más tarde se unió a los 25 parlamentarios ya encarcelados por sus conexiones paramilitares. En total fueron 63 los inculpados. La crisis del Congreso había llegado a lo más alto y empezó la desbandada de las filas uribistas. Para callar al pueblo, extraditaron a Salvatore Mancuso y a los 14 grandes jefes paramilitares a Estados Unidos por sorpresa. Sus ordenadores desaparecieron y acabaron las revelaciones que le costaron tan caras al presidente. Pero las asociaciones de víctimas de crímenes de Estado y paramilitares se manifestaron y la Corte Suprema fue más allá. Supuestamente el presidente habría comprado a parlamentarios para modificar la Constitución y obtener la reelección en 2006. Esa vez jugó su mayor baza. Ese mismo día el Tribunal Supremo abandonó las diligencias iniciadas sobre las condiciones de la reelección del presidente. Los rehenes habían salvado a Álvaro Uribe. 6 años de uribismo, decenas de periodistas, jueces, líderes indígenas y campesinos muertos. 1.700.000 campesinos expulsados de sus tierras y dolor por todas partes. 10.000 personas desaparecidas, 430 sindicalistas asesinados, miles de campesinos encarcelados, acusados de terrorismo y la selva llena de rehenes. Con inteligencia natural.